Hola a todos. Dios permita que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otra de nuestras publicaciones semanales. En este vídeo, vamos a compartir con ustedes, un modo de realizar la medición o comprobación de los capacitores de trabajo, que normalmente vienen en el circuito eléctrico del motor de las lavadoras, refrigeradores, lavavajillas, etc. Esto nos permitirá tener una orientación, para evaluar si el capacitor del motor está o no en buenas condiciones, de modo que nos ayudará a determinar si el mismo, es o no el causante de alguna avería. No olvides regalarnos un like, hacernos tus comentarios, consultas o sugerencias, así como compartir nuestros vídeos. Es de vital importancia recordar, que para intentar hacer la revisión, reparación o limpieza de un artefacto eléctrico, se requiere conocer de electricidad, así como de leer y poner en práctica las recomendaciones de seguridad, que proporciona el fabricante y que vienen en el manual de cada aparato eléctrico. Esto es importante, debido a lo peligroso que puede resultar una descarga eléctrica, por no saber cómo trabajar con electricidad. Una primera medida de seguridad a tomar en cuenta, es la desconexión del aparato eléctrico, antes de poner manos a la obra en el mismo. Hecha esta valiosa recomendación, continuamos con el desarrollo del vídeo. Los motores de inducción, ampliamente usados en las lavadoras de ropa, en los lavavajillas, y otros electrodomésticos, llevan un capacitor de trabajo o de marcha, y en algunos casos se emplea también un capacitor de arranque. Estos componentes, también suelen averiarse, ocasionando un mal funcionamiento del motor. En tales casos, bien podría ser que el motor no arranque, o que lo haga sin velocidad ni fuerza, mientras se recalienta y genera un zumbido, acompañado de una leve vibración. Para comprobar el estado del capacitor, de un motor de lavadora de forma más precisa, necesitamos de un instrumento de medición que posea la opción de medir capacitores. En la descripción de este vídeo, hay un enlace que sugiere la realización de un cable de pruebas para capacitores, y que nos dará una señal de referencia acerca del estado del capacitor. Es importante desconectar primeramente el cable de alimentación, antes de remover el capacitor. Ahora desconectamos dicho capacitor del circuito de la lavadora, teniendo cuidado de no tocar con nuestras manos los terminales del mismo, ya que este componente conserva energía eléctrica, aún después de haber desconectado la lavadora del toma corriente. Por lo tanto, es de vital importancia descargar el capacitor para evitarnos alguna lesión, y más aún cuando no estemos seguros acerca de si este componente está o no está descargado. Mediante la descarga, podremos liberar la energía eléctrica que aún conserva en su interior, para manipularlo de forma segura. Para descargarlo, podríamos usar un desatornillador que nos permite crear un puente entre ambos terminales del capacitor, sujetando dicha herramienta por su parte aislada. La descarga del capacitor mediante este método, podría eventualmente generar una chispa acompañada de una pequeña explosión. Sin embargo, para evitar la chispa que normalmente se genera al hacer puente con el desatornillador, bien podremos conectar los terminales de un bombillo incandescente de 100 watts, a los terminales del capacitor, para descargarlo a través de dicho bombillo, en lugar de usar un desatornillador. También debemos identificar en la etiqueta de nuestro capacitor, su valor nominal que para estos casos viene dado en microfaradios. Dicha etiqueta, viene impresa en el encapsulado del capacitor. Este dato servirá como referencia, ya que al hacer la medición podremos corroborar si el valor obtenido en dicha medición, se corresponde o no, con el valor nominal del componente, y de esta forma determinar si está o no está en buen estado. Ahora bien, para la comprobación del componente, configuramos el multímetro en la escala de 200 microfaradios, ya que los capacitores en los motores de lavadora, normalmente están por debajo de ese rango. Ahora, conectamos las puntas de prueba del multímetro, una en cada terminal del capacitor. Para estos casos en específico, no se requiere observar la polaridad de las puntas de prueba, ya que se trata de capacitores que funcionan con corriente alterna. Entonces,
al hacer contacto con las puntas de prueba en los terminales del capacitor, nuestro multímetro debe reflejarnos el dato correspondiente a la capacitancia del componente, la cual viene indicada en su etiqueta, o bien un dato muy aproximado. Sin embargo, este dato podría diferir más o menos en un 10%, ya sea hacia arriba o hacia abajo, del valor indicado en el encapsulado del capacitor, lo cual se considera como normal. Pero si a la hora de medir el capacitor, el instrumento de medición no refleja ningún resultado, entonces el capacitor está abierto, y esto sería el equivalente a no tener capacitor conectado al circuito del motor, por lo que este no funcionaría bien. Ahora bien, si el instrumento de medición refleja un valor muy por debajo del indicado en la serigrafía del componente, entonces el capacitor está desvalorizado, y provocará el mismo efecto en el motor, es decir, no arranca o lo hace con dificultad, mientras se recalienta y emite un zumbido. Siempre que el capacitor esté abierto o desvalorizado, debe reemplazarse por uno nuevo de iguales características que el original. En la práctica, suelen usarse capacitores con mayor margen de diferencia, en comparación con el margen de tolerancia indicado en la serigrafía del componente, y se obtienen resultados aceptables en el funcionamiento del motor. Por ejemplo, si el motor trae originalmente un capacitor de 14 microfaradios, bien podríamos reemplazarlo por otros, cuyos valores estén entre 13 y 16 microfaradios. Es muy común encontrar en las lavadoras de 2 tinas, un capacitor doble. Es decir, que dentro de un mismo encapsulado, vienen 2 capacitores. Uno para el motor de lavado, y otro para el motor de centrifugado. Estos capacitores dobles, se caracterizan por traer 4 terminales, de modo que le correspondan 2 terminales al capacitor del motor de lavado, y 2 al capacitor del motor de centrifugado. Dichos terminales, normalmente vienen marcados con diferentes colores cada uno, y en la superficie del capacitor se indica mediante su etiqueta impresa, el color de los terminales que le corresponden a cada capacitor. Un dato importante en estos casos, es que el capacitor de mayor valor, es para el motor de lavado, mientras que el de menor valor, es para el motor de centrifugado. Entonces, una vez que hemos identificado los terminales que le corresponden a cada uno de los 2 capacitores, podemos hacer su comprobación con el multímetro, a cada capacitor por separado. Suele suceder, que uno de los capacitores internos del capacitor doble, sea desvalorizado mientras que el otro no. En tal caso, lo más sano es reemplazar el capacitor doble por uno nuevo. Sin embargo, también podría reemplazarse solo el capacitor que se ha dañado, por otro capacitor independiente, y conectarlo al circuito de la lavadora, de forma individual en los terminales que le corresponden, dejando igualmente conectado de forma independiente, el capacitor que aún funciona bien dentro del capacitor doble. También existen capacitores dobles que cuentan solo con 3 terminales. En estos casos, ambos capacitores internos en un mismo encapsulado, comparten un terminal que les es común a ambos. No olvides regalarnos un like, hacernos tus comentarios, consultas o sugerencias, así como compartir nuestros vídeos. Gracias por tu valiosa visita, y que Dios te permita estar siempre muy bien. Nos vemos en un próximo vídeo, bye bye.